Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un videoprograma muy especial en el que hemos emprendido un viaje para encontrar misterios en Francia. Hoy concretamente estamos en Amiens, un pueblo que se encuentra al norte de París y que es muy conocido por tener una residencia, una de las muchas residencias de Julio Verne. A su vez también encontramos su tumba en el cementerio y vamos a indagar un poco sobre esta tumba, ya que está repleta de símbolos dentro de alquimia y sociedades secretas como la Sociedad de la Niebla, a la cual él pertenecía. Así que vamos a dar una vuelta y directos a por el misterio. Y así fue como empezó esta aventura: buscar los miembros originales de la llamada Sociedad Secreta de la Niebla. El primero de ellos era Julio Verne, pero también iríamos más tarde a por Alejandro Dumas y Víctor Hugo. La Sociedad de la Niebla fue todo un misterio. No se sabe qué temas o qué simbología trataban. Lo que sí que conocemos es que intentaron asesinar al propio Julio Verne y lo encubrieron todo con el ataque de su sobrino Gastón. Un disparo en la pierna lo dejó totalmente cojo, pero fue el propio Verne quien, antes de morir, empezó a quemar un montón de escritos y documentación que podría haber extraído de la propia Sociedad de la Niebla. La Niebla tenía muchos fundamentos de la francmasonería y ellos decían perseguir el conocimiento de Dios a través de la naturaleza y de las leyes de la filosofía natural de Aristóteles. Tomaban como ejemplo un libro muy antiguo de la época medieval llamado El sueño de Polifilo, un libro hermético muy complejo y además una obra muy rara atribuida a un monje italiano, Francesco Colonna, que se publicó en 1499 en Venecia. Ahí residen muchos de estos secretos que no se han podido descifrar, pero que sin ninguna duda Verne cruzó la línea al revelarlos de forma encubierta en sus libros. ¿Os acordáis de, por ejemplo, Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días? Phileas Fogg, hijo de la niebla, y así sucesivamente. La muerte merece respeto. Ella siempre nos alcanza al final del camino y nosotros somos unos breves transeúntes que buscan sus secretos. Al final los encontraremos, pero no hará falta entenderlos, ya que esa muerte es la que nos abraza. Estamos en el cementerio de Amiens y vamos a descubrir la tumba de Verne. Ahora vamos a continuar por este cementerio que es enorme para buscar la tumba de Julio Verne. Vamos a ir por aquí, todos directos, y mucha atención porque hay algunas tumbas que obedecen a unos patrones sobre simbología, ya que la tumba de Julio Verne es muy famosa por los símbolos que él mismo dejó, y no todo está colocado de forma aleatoria, tiene su sentido. Así que vamos por aquí. Por fin, después de haber escuchado sobre Verne y sus misterios durante años, me hallaba frente a su tumba, una tumba realmente impresionante. Ahora buscaríamos esos símbolos. Lo que tenéis aquí es la tumba de Julio Verne. Julio Verne, ya sabéis que a pesar de ser un gran escritor y autor de libros célebres, también estuvo metido en una sociedad secreta, la llamada Sociedad de la Niebla, la cual Alejandro Dumas, fue uno de los que inició a Julio Verne en esta sociedad. El último de los misterios de Verne se centra en esta tumba, ya que dejó símbolos ocultos como el que tenéis arriba, de la J de Jules. ¿Veis? Una estrellita que él dejó ahí.
pero son los símbolos alquímicos y ocultos de la Sociedad de la Niebla los que dejó por toda esta tumba, que lo primero que nos llama la atención es ver al propio Verne cómo sale de la tumba, símbolo de resurrección. Pasa que hubo un periodo de la historia en el que Verne empezó a quemar un montón de sus libros y escritos. Empezó a quemarlos porque se dice que abandonó la Sociedad de la Niebla y en un momento dado tuvo que también eliminar los secretos de esta. De hecho, hubo un incidente en la historia de Verne en el que su sobrino, llamado Gastón, le disparó en la pierna. Él quedó cojo durante muchos años de su vida y se cree que detrás de esto hay una teoría que habla que fue la Sociedad de la Niebla quien intentó asesinarlo. Pero bueno, son teorías como muchas otras que hay, es una parte perdida de la historia. Así que ahora vamos a intentar descubrir esos símbolos ocultos de la tumba alquímica de Verne. ¿Qué significarán estos símbolos? Vemos una lámpara, la cruz, vemos también al lado derecho otra lámpara, la estrella arriba de Jules Verne. Hay otros símbolos que no se ven a simple vista. En la muñeca parece haber una muesca que, según algunos, dicen que no es nada, pero otros hablan de que esa muesca pertenece al artista que creó, esculpió esta misteriosa lápida. También se habla de que por la parte de detrás de la lápida original, no de la escultura, hay unas coordenadas que no encontramos, pero hubiéramos necesitado más tiempo. La Sociedad de la Niebla tenía un lema, y era el siguiente: yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era como una columna de nube. Eclesiastes 24:4, haciendo referencia al poder de la acción de Dios en el mundo, un poder invisible, perpetuo, que se cierne en lo más profundo de los corazones de la gente, como la niebla, impasible en la noche más fría. ¿Sería Julio Verne aquel que descifró los secretos de la niebla y los liberaría al mundo? Hola amigos, ahora nos acercamos a la casa de Julio Verne, que la han convertido en una especie de museo. Vamos a descubrir un poco los secretos de este lugar y quiero que os fijéis en lo que tienen arriba. Arriba hay una especie de cúpula que formaría parte de, los entramados que los tejemanejes de Julio Verne a la hora de escribir, y quizás guarda algún misterio, pero no lo sabemos, así que tendremos que descubrirlo. Durante mucho tiempo, la familia de Julio Verne guardó una misteriosa caja. La caja perteneció a Julio Verne y permaneció oculta muchas décadas después de su muerte, pasando como legado a su hijo, Michael Verne. Esta caja era muy grande y pesada, alrededor de 900 kilos. Fue en 1979 cuando el tataranieto de Julio Verne, John Verne, decidió abrir la caja. John Verne pensaba encontrar joyas, monedas o algo de inmenso valor, pero lo que encontró fue ahí unos objetos normales, mundanos, sin sentido aparente. En su interior encontró 2 plumas de escribir, documentos rusos anteriores a la revolución bolchevique y un manuscrito de algo parecido a un libro escrito por Julio Verne. El manuscrito era el libro perdido de Julio Verne, el llamado París en el siglo XX. Muchos investigadores intentaron encontrarlo sin éxito, ya que aparecía listado en los archivos de Hetzel, el editor de Verne, pero nadie lo encontraba. Como trasfondo, el libro hablaba de una sociedad en la que los números han ganado a las letras, los grandes bancos controlan el mundo y la sociedad ha olvidado la literatura. Este libro se centra en las aventuras de un poeta llamado Michael en París del año 1963. Lo extraño del libro es que muestra la existencia del fax, al que Verne llamó pantelégrafo. También aparecen coches con motor de explosión, helicópteros, aviones, el metro y también la silla eléctrica,
Todo esto muchos años antes de que fuera inventado. Además, el libro menciona un faro metálico enorme situado junto al río Sena. Qué curioso, ya que se parece mucho a la Torre Eiffel, pero en aquella época no existía. Sería construida 20 años más tarde de este libro de Verne. Con este dato entendemos por qué ha permanecido esta obra más de 130 años perdida, porque rompería los esquemas mentales de muchas personas. Verne poseía información de acontecimientos futuros. No sabemos cómo, pero todo deriva de la Sociedad de la Niebla. Bueno, estamos dentro de la casa de Julio Verne. Habréis visto muchos planos de varias cosas diferentes. Obviamente lo han todo modelado para hacerlo parecer museo, donde se exponen piezas originales de Verne. Mirad lo que tengo aquí, que me ha llamado mucho la atención: el suelo. Han hecho un mapa muy interesante, obviamente basado en alguna de sus obras, y no sé, me ha llamado mucho la atención. Así que vamos a continuar a ver qué es lo que vemos. Sí que hay varias torres que hacen unos círculos hacia arriba y, bueno, una especie de observatorio, pero vamos a llegar hasta lo más alto. Lo poco que se sabe de la niebla es que fue fundada por un impresor de Lyon apodado Giffé. Sus miembros fueron muchos, entre ellos incluso Miguel de Cervantes, Dante, Goethe, Gaston Leroux, George Sand, Maurice Leblanc o Alejandro Dumas, como hemos comentado. Como dato adicional sobre Cervantes, tengo en mis archivos información sobre la cábala que ocultó en muchas de sus obras. Algún día hablaremos de ello. Decidimos visitar a los demás miembros de la Sociedad de la Niebla. Nos dirigimos al Panteón de París, a la parte más profunda. Allí descansan los restos de Alejandro Dumas, Víctor Hugo y otros personajes célebres. Aquí tenéis unas imágenes sobre el último descanso de Alejandro Dumas, el hombre que metió de lleno a Julio Verne en la Sociedad de la Niebla. Sobre Víctor Hugo, el creador de Los Miserables, este hombre no se sabe muy bien si formó parte de la Niebla, pero era tremendamente amigo de Alejandro Dumas y de Verne. De hecho, Los Tres Mosqueteros fue escrito en mención a estos tres. También encontré extraña simbología egipcia en algunas tumbas que estaban cerradas al paso. Me llamó mucho la atención. La simbología estaba presente en todo este lugar y encontramos también, como os decía, personajes célebres, estatuas. Una de ellas, que quizás deberíamos dedicarle un programa entero, fue encontrar a Pierre Curie y también a Marie Curie. Marie Curie es muy importante. Ella, en 1903, le concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radiactivos. Además, le dieron un segundo Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos, siendo la primera mujer que obtuvo 2 premios Nobel, y también fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914. Y entonces abrí la puerta de par en par. ¿Qué es lo que vi? Las tinieblas y nada más. Edgar Allan Poe. Nos encontramos en las catacumbas de París, situada a unos 20 metros de profundidad de la capital francesa. Esta necrópolis está formada por innumerables cuartos subterráneos y galerías, formando más allá de 250 kilómetros de recorrido. Si te pierdes aquí, date por muerto, ya que no podrás salir. De hecho, hay historias de muchas personas que en nuestros tiempos modernos han intentado curiosear por estas galerías y han muerto, o al menos no han vuelto a aparecer. Aproximadamente hay 6 millones de muertos en estas catacumbas. De hecho, fue en 1786 cuando se ordenó llevar aquí abajo todos los esqueletos de los cementerios de Francia, ya que arriba estaban rebosantes, habían demasiados desde hace 2000 años y era todo un problema, así que los ocultaron aquí.
Hola amigos, acabamos de entrar en las catacumbas de París. Esto es realmente grande, es inmenso. Realmente te podrías perder aquí y jamás encontrar la luz. Y bueno, vamos a ir haciendo el recorrido. Se supone que hay un osario, se han encontrado más de 6 millones de esqueletos aquí debajo, realmente es aterrador. Y está todo lleno de historias y secretos. Por ello vamos a ir poco a poco recorriendo estas galerías y resolviendo esos enigmas. Ahora está totalmente señalizado, pero si esto no fuera así, realmente te pierdes para jamás volver, no es una exageración. Es tan grande que quizás todo París por debajo está repleto de este tipo de galerías. Si miráis allí al frente, veréis cómo siguen, se vuelven interminables. De hecho, ahora mismo estamos a 20 metros bajo tierra. Primero fue una cantera, luego, fue lo que ocupó gran parte de personas que fallecieron antaño y se hicieron reliquias, un osario para atraer a personas. Así que vamos a continuar. Nosotros nos encontramos ahora mismo en la parte habilitada, la parte controlada de estas catacumbas a la que todo el mundo puede acceder sin ningún peligro. Pero por toda Francia existen entradas clandestinas que te llevan a la parte más oscura, aquella que no está controlada. Allí se conoce que realizan ciertos rituales, ciertos ritos, diferentes personas no muy conocidas, o quizás sí, eso ya serían otros temas, pero también hay de todo lo que os podáis imaginar. La Deep Web, muchos negocios de la Deep Web se gestionan aquí. De hecho, existe material sobre fiestas ilegales, orgías masónicas y otros ritos dentro de sociedades secretas que toman este lugar más allá de lo típico, de lo cotidiano, sino también por la energía, las historias, la muerte que se encuentra en este lugar. Fijaos, es realmente interminable. Caminamos y caminamos y durante horas aquello se vuelve pequeñito, pero vale la pena simplemente por recordar esas historias y secretos que han bañado el lugar. Un mundo subterráneo, de hecho cada ciudad debe tener algo muy similar. En el año 2004, los empleados de una empresa de energía eléctrica bajaron a las catacumbas con varios policías porque se había aumentado enormemente el consumo eléctrico. Tras investigar a 50 metros de profundidad, encontraron un cine ilegal con barra-bar, con todo tipo de equipo gigantesco de alguien o un grupo de personas que no se pudo identificar. Pero ahí había mucho dinero, es decir, allí ocurre cierto tipo de cosas al margen de la ley, al margen de la sociedad. Los 6 millones de esqueletos forman muros enteros, es decir, hay muros de esqueletos, no solo están adornando como mucha gente piensa, forman parte de la estructura. Lo que yo sentía al estar ahí es algo que no puedo describir con palabras. Estar frente a tanta muerte, tantas personas que en su momento tenían sueños, pasiones, quizás amor, tristeza, la fugacidad de la vida. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. O quizás hay algo más. ¿Dónde está la chispa que animó estos esqueletos en su momento? Este es el misterio de las catacumbas. Cómo adentra en tu alma y cómo te hace preguntarte un poco sobre el sentido de las cosas. Al margen de estas reflexiones, quiero que sepáis que existe un grupo en Francia llamado los cataphiles, personas clandestinas que conocen los rincones secretos y las puertas prohibidas para entrar en las catacumbas y guiar por
una módica suma de dinero a aquellos que se lo pueden permitir hacia las fiestas ilegales, fiestas privadas. Esto se conoce ya que de vez en cuando se ha encontrado algunas personas deambulando durante días por estas catacumbas, sin comer ni beber, aquellos que se desorientaron y no tenían otro remedio que seguir andando hacia la muerte quizás en las profundidades. Sabe que en el 2015 encontraron una cámara de vídeo tirada en una de las galerías y cuando reprodujeron su contenido vieron un vídeo de su dueño, un adolescente que iba caminando él solo por las galerías, por la parte ilegal, hasta que encontró una persona vestida de blanco que ponía los brazos en cruz y al verlo se asustó, salió corriendo, se le cayó la cámara y solo se escuchan los ruidos de fuertes golpes que se presupone que acabarían con la vida del dueño de esta cámara. Se intentó encontrar a la persona, pero nunca se pudo lograr este objetivo. No se sabe nada más al respecto. Alguna de las leyendas que circulan sobre las catacumbas de París es que durante la noche los túneles cambian de posición, lo que podría llevar a cualquier persona a perderse o a la extrema locura. Quizás es una leyenda basada en la desorientación de muchos que se adentran aquí. Existe una película llamada Así en la tierra como en el infierno, As Above, So Below. La trama consiste en la protagonista llamada Scarlett, una historiadora que busca reliquias, en este caso busca la piedra filosofal y para encontrarla debe superar experiencias paranormales en las catacumbas de París. Una trama que me resulta muy interesante, ya que igual que en ritos antiguos de la masonería, Rosacruces o los templarios, buscar la luz siempre empieza desde la más absoluta oscuridad, desde las tinieblas, como un camino del iniciado que debe superar junto a sus peligros para poder encontrar ese final del túnel, esa piedra. Sin ninguna duda, para mí, las catacumbas de París serán uno de los lugares más oscuros de los que me he adentrado. Nos encontramos ahora mismo en el Museo Louvre de París, uno de los más importantes del mundo. Hacía muchos años que quería visitar las piezas arqueológicas que guardan, ya que hay algunas muy específicas sobre la cultura sumeria que se relacionan con símbolos poco frecuentes en cuanto a las historias de los Anunnaki de sus dioses, como vamos a ver después. Aquí tenemos la estatua de la diosa Inanna, también conocida como Astaré para los fenicios. Entre los acadios fue conocida como Ishtar y en su mitología fue la diosa que descendió al inframundo para luchar contra Ereshkigal, su parte opuesta. Seguimos con la estatua de Pazuzu, el rey de los demonios, hijo del dios Jambi, y es el portador de la peste, las plagas, el delirio y la fiebre. Utilizado en las películas del exorcista como la entidad del mal, mucho más allá que el propio Satán. Los sumerios portaban un talismán para protegerse de él y de su consorte femenina, la Matsu, quien se alimentaba de recién nacidos. Aquí ya empiezan las cosas extrañas. Esta representación no supe realmente qué era. No hay mucha información al respecto. Me parece gente que porta escudos y armas, se ven las lanzas, pero ¿y si no fueran escudos? Porque es bastante extraña su simbología. Ahora continuamos con la estela del rey de Babilonia llamado Melishipak. Aparece en el código de Hammurabi y aquí vemos su representación como consorte, cuya cronología nos remonta al 1186 a.C. Curiosa simbología también representan estos grabados cuando el rey fragmenta un artilugio triangular frente a la luna y las estrellas, en general frente a los cielos. Además también vemos en esta representación cómo porta un objeto en el pecho o en la cintura que quizás hace referencia a las tablas Me de la cultura sumeria, pero siempre frente a la presencia de los astros. Muy interesantes estos dos fragmentos. Y este es uno de los objetos que más estaba persiguiendo
por intentar grabar las puertas de la cultura sumeria, representadas con los astros alrededor y muchas veces con 2 o 4 bastones, 2 a cada lado, que mucho se ha especulado también en algunos libros. Mirar, se abre la puerta siempre colocando 2 consortes con 2 bastones a los lados. ¿Qué querrá decir estos símbolos? Me recuerda mucho a la leyenda de las 7 puertas de la cultura egipcia, como un paso hacia el otro plano, al más allá quizás. Mira, esto es súper importante. Aquí tenemos 3 símbolos: el bolsito, la piña y el reloj. La piña siempre ha simbolizado la glándula pineal, o más bien como otorgaban el conocimiento. La piña es el símbolo del conocimiento y la entregaban desde los dioses a los hombres. Luego tenemos el reloj, que obviamente no es un reloj, pero simbolizaba cosas muy relacionadas a la apropiación cultural, incluso de los chamanes antiguos, ya que el bolsito, hay teorías también que hablan sobre cómo es un contenedor de ese conocimiento que también es otorgado junto a la piña. Aquí lo tenemos, una representación original de la antigua Sumer. Lo que tenéis aquí es el llamado obelisco de Manisutusu. Manisutusu fue un rey del imperio acadio muy temido. De hecho, estas inscripciones hablan de su leyenda, cuando 32 reyes se aliaron con una gran flota en el Golfo Pérsico para destruirlo, y Manisutusu salió victorioso venciéndolos a todos a la vez, e incluso saqueando sus ciudades y minas de plata. Tenía el título de rey de Kish, hasta que con el tiempo fue traicionado por su propia corte, y fue sucedido por su hijo, Naram-Sin, formando parte del compendio de increíbles historias y sucesos que se han perdido con el tiempo. Fijaos qué interesante. Este cuadro, esto yo no lo conocía. Mirad, representación de cómo encontraron las estatuas que habéis visto, semienterradas y quizás incluso con la pintura original. Muy curioso. Como sabéis, existieron miles de tablillas sumerias de arcilla. Gran parte fueron saqueadas y destruidas, y otras se han perdido. Quizás algunos coleccionistas privados tienen las tablillas clave que pueden resolver muchos de sus enigmas. Pero hay algo que no conoce mucha gente. No solo los secretos de la cultura sumeria están en las tablillas, también están en otras piezas como los llamados kugurrus, que son unos rodillos que al mojarlos en tinta y hacerlos mover en un papel o papiro muestran su historia. Estos cilindros los llaman kugurrus y los mojaban en una especie de tinta, y al recorrer el cilindro pues salía un dibujo similar a este. Aquí tenemos algunas fotos del dibujo de estos cilindros. Una especie de impresión, una imprenta muy antigua. Los cilindros son los más olvidados en cuanto a las temáticas de las tablillas sumerias, porque siempre se conoce, pues eso mismo, las tablillas, pero los cilindros también tienen muchos secretos. No sé si os pasa a vosotros, pero ¿por qué esta cultura nos llama tanto la atención? ¿Cuál es el enigma realmente? ¿Fueron los dioses Anunnaki algo más allá que propias metáforas? ¿Era algo un poco más literal? Porque hay muchas historias dentro de estas tablillas que no tienen sentido y que se comparan muchísimo con tecnología. ¿Acaso vieron seres que descendieron de las estrellas como dicen tantas culturas del planeta?
nunca lo vamos a poder saber, ya que la fuente está perdida. Estados Unidos saqueó un montón de museos, los destruyó realmente en Irak hace muchos años, perdiendo gran parte de la información. Y luego tenemos otras personas como Zecharia Sitchin que han desvirtuado más que arrojar luz sobre esta temática, ya que Zecharia Sitchin se inventó más del 80% de toda la información que aparece en sus libros, ya que muestra diálogos constantes que no están en las tablillas, y esto es un hecho, no hay discusión aquí. Por lo tanto, la fuente siempre va a ser un enigma, a pesar de que sí que hay lingüistas serios que han podido acceder a mucha de esta información. Todo un misterio, amigos. Y aquí nuestro viaje se acaba. Ha sido todo un placer poder compartir con vosotros todos estos enigmas, información, historia, misterio, y seguiremos buscando, ya que nuestra sed es insaciable por encontrar la verdad oculta en este mundo tan extraño y prohibido. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.